hacia la acción católica, pues conocí hace ya mucho tiempo. Y yo estoy en Murcia por una cosa importante, antes de empezar. La acción católica le debe mucho a la diócesis de Cartagena. Y se lo debe porque la diócesis de Cartagena ha sido muy generosa con la acción católica en general. Le ha prestado lo más importante, porque casi nunca tenemos gente. Es lo más importante una gente, es lo que buscamos la gente. Pues eso que nos hace tanto falta la acción católica a nivel general, a nivel nacional, pues se lo ha dado, así que es también importante que la acción católica pues sepa devolvérselo a la diócesis de Cartagena. Yo me encargaba un poco, bueno, yo he venido aquí a aprender, yo aprendí muchísimo con Antonio hace un momento, yo vine aquí a aprender, no vengo a enseñar porque no soy maestro de nada, pero sí quiero reflexionar, que reflexionemos todos juntos. Y me encargaba un poco, a la hora de reflexionar, que reflexionara sobre el lema, parroquia en salida. Claro, cuando hablamos de parroquia en salida, tiene que salir una pregunta primero. Y la pregunta es, ¿parroquias? Ojo, que esto que a nosotros nos parece tan lógico, hay mucha gente hoy en la iglesia que se lo está planteando. Hay quien dice que la parroquia ha muerto. Bueno, también hay gente que dice que Dios ha muerto, ¿no? Bueno, en parte no se equivoca, murió y resucitó. Pero hay quien dice que la parroquia ha muerto. Hay quien dice que es el tiempo de los nuevos movimientos, del Pentecostés de la iglesia, del cambiar de método, de cambiar de estructura. Y cuando hablan de esto, están diciendo todo menos la parroquia. De hecho, hay planes, no tanto en Europa, pero sí fuera de Europa, donde las parroquias ya no cuentan. Claro, si hablamos de parroquia en salida, tenemos que primero llegar a la conclusión de que el método es la parroquia. Porque claro, si tenemos que ir tirando todo esto y cambiar esto que tenemos aquí, estos templos tan bonitos y estas parroquias como organizaciones, las tenemos que cambiar en otra cosa, mejor nos dirigimos a otro lado y no a esto que planteamos. Es decir, lo primero es un convencimiento de que la parroquia no es una estructura caduca, dice Francisco en Evangelii Gaudium. La parroquia no es una estructura caduca y lo afirma con fuerza, lo afirmó en Evangelii Gaudium. Se lo dijo a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. La parroquia sigue siendo el lugar donde se vive la fe. No es una estructura caduca. A esta conclusión hay que llegar en primer lugar. Esta conclusión es importante porque es el presupuesto de todo lo demás. Si nosotros llegamos a la conclusión de que la parroquia sigue siendo válida, sigue siendo la estructura natural de la iglesia, la misma iglesia cercana a las casas de sus hijos, como nos dicen los documentos del magisterio, si no llegamos a esa conclusión, no estamos haciendo nada. Para reflexionar sobre parroquia en salida, lo primero que llegar a la conclusión es que la parroquia, sí. Yo le digo a mis chavales, la parroquia mola. Y se lo ponen ellos en hashtag de todo el Twitter. Pues tendríamos que copiarlo. La parroquia mola. La parroquia sigue siendo válida. La parroquia es la iglesia que camina junto a sus hijos. Es la iglesia más cercana, donde uno vive la fe, donde uno recibe la agua del bautismo, donde uno recibe los sacramentos, donde uno crece en la fe, donde uno vive la fe. Eso es la parroquia. Luego, no hay que olvidar que la parroquia es válida, que la parroquia no está caduca, que la parroquia no está llamada a morir, al revés, está llamada a crecer. La parroquia está en contacto con la vida del pueblo. Mi barrio gira en torno a la parroquia. Las fiestas del pueblo son las fiestas de la parroquia. Es decir, no hay nada más unido a la vida del pueblo que la parroquia. En la parroquia es donde se hace verdad el comienzo de Gaudium et Spes, los gozos y la esperanza, las tristezas y las angustias de los hombres de hoy, especialmente de los más pobres, son los gozos y las tristezas y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no ocupe hueco en su corazón, que no tenga eco en su corazón. Es decir, la parroquia es el lugar donde los hombres y la iglesia se encuentran. La parroquia. Por tanto, hay que llegar a la conclusión de que la parroquia no solo es buena, sino que sigue siendo necesaria en la iglesia. Sigue siendo necesaria en la iglesia.
La parroquia es el lugar donde se alienta, se forma, se crean a los nuevos discípulos misioneros, como les decía José Antonio. Qué importante esto de discípulos misioneros. Eso es un binomio que hoy no se puede separar. Hoy no se es discípulo si no se es misionero. Y no se puede ser misionero, celebramos el domingo, si no se es discípulo. Es decir, si no se es discípulo, no se es misionero. Y un misionero que no es discípulo, no sé qué misión tiene. Porque necesita ser la misión del discipulado. Bien, es la comunidad de comunidades, nos decía el concilio, recordemos, aquella fuente de la aldea, como nos decía José Antonio, la comunidad que reúne en sí a todas las familias de ese lugar, la comunidad de comunidades, donde todos encuentran su hueco, donde todos encuentran su lugar, que acoge, que acompaña, que debe estar en continua revisión y renovación. ¿Por qué? Porque eso es propio de la fe, porque es propio del Evangelio, el continuo estar revisándose y también renovándose, haciendo nuevo, como nueva es la palabra, y que ha de orientarse siempre hacia la misión. Es decir, si de aquí nos vamos al menos con la idea de que las parroquias siguen siendo válidas y necesarias, yo me doy por satisfecho. Porque hoy eso no es un presupuesto. Hoy todo el mundo no cree eso. Y sin embargo tenemos que estar convencidos de que la parroquia es el lugar privilegiado donde vivir la fe. El lugar natural para vivir la fe un cristiano. Es su parroquia. Fijaos, yo quería empezar esta reflexión en torno a un mensaje de Benito XVI. Benito XVI, en el año 2009, presidió una asamblea de la diócesis de Roma, lo hacía como obispo de Roma. De hecho, el ministerio del obispo de Roma y el ministerio del Papa no se puede separar, obviamente. Pero aquí Benito XVI le estaba hablando a su diócesis. Es decir, estaba actuando como pastor de su propia diócesis, la diócesis de Roma. Y en esa gran asamblea del año 2009, Benito XVI dijo algunas cosas muy importantes. Yo recomiendo a todo el mundo que conozca este mensaje, que lo lea, porque realmente nos ilumina lo que es una parroquia. Y nos lo dice Benito XVI. Benito XVI nos dice lo siguiente. ¿Qué caminos podemos recorrer? Porque se planteó la misma pregunta que tenemos nosotros hoy. ¿Cómo hacer parroquia en salida? ¿Qué camino hay que recorrer para esto? Y nos dice Benito XVI. Comprender cada vez mejor qué es esta iglesia, este pueblo de Dios en el cuerpo de Cristo. Es decir, entender la parroquia y en particular entender la labor de los laicos en la iglesia significa, en primer lugar, conocer cuál es el misterio de la iglesia. Número 1 del Lumen Gentium. La iglesia es como un sacramento y puesto que es como un sacramento está enviada a todos los hombres. Pues bien, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el misterio de la iglesia? Ese es el presupuesto que nos pide Benito XVI. Y continúa, porque lo que va a decir ahora mismo Benito XVI es una bomba. Una bomba. Yo conozco gente que todavía no se ha levantado de esta bomba que cayó de Benito XVI. Dice Benito XVI. En primer lugar, es necesario mejorar los planes pastorales. Bueno, con lo de los planes pastorales estamos todos un poquito agobiados. ¿Por qué? Porque el plan pastoral parece que cuando se hace está llamado al fracaso siempre. De hecho, siempre lo hacemos diciendo, ¿de qué manera vamos a fracasar esta vez? Bien, con los planes pastorales. Los planes pastorales nos agobian un poco. Benito XVI nos dice, hay que mejorar los planes pastorales. Es decir, no hay que desechar los planes pastorales, sino mejorarlos y continuar. Respetando las vocaciones y las funciones de los consagrados y de los laicos, promoviendo gradualmente la corresponsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Y por si no se ha entendido suficientemente bien, Benito XVI, como sabemos, bastante directo cuando escribe y cuando da un discurso, dice lo siguiente. Esto exige un cambio de mentalidad. ¡Pum! Bomba. Esto exige un cambio de mentalidad. ¿Qué es lo primero que necesitamos para una iglesia en salida? Un cambio de mentalidad. 1. 2. Viene un bombardeo, ¿eh? Que nadie se extrañe. Bueno, no podemos llegar a la calle viviendo, con lo cual nos quedamos todos aquí. Bien. Dice ahora. Esto exige un cambio de mentalidad. En particular, por lo que respecta a los laicos. Pasando
de considerarlos colaboradores del clero, a reconocerlos realmente como corresponsables del ser y actuar de la Iglesia, favoreciendo la consolidación de un laicado maduro y comprometido. ¡Bomba! Los laicos no son colaboradores de los pastores. Lo siento, pastores, que hay aquí muchos. Es más, el presbítero sí es colaborador del obispo. El presbítero es un colaborador del orden de los obispos. Pero el laico no es un colaborador del orden de los presbíteros. Lo siento mucho. No lo es. Y no lo digo yo, porque si lo dijera yo, pero ya no volvía más a Cartagena, a Murcia, a la diócesis, ya no volvía más. Es que lo dice Benedicto XVI. Es más, he traído Benedicto XVI para que no diga nadie, bueno, estas cosas de Francisco. Lo ha dicho Benedicto XVI. Benedicto XVI dice, el laico no es un colaborador del presbítero, es un corresponsable del ser y misión de la Iglesia. Y lo es por propia vocación, eso lo decía Lumen Gentium. A los laicos les corresponde por propia vocación. Lo decía Lumen Gentium. Es decir, este cambio de mentalidad, esta parroquialidad, o se hace con los laicos o no se hace. Ya se puede estrujar la cabeza el obispo. Ya se pueden estrujar la cabeza los vicarios que se encarguen de estructurar los planes pastorales, los consejos pastorales, parroquiales, diocesanos. Ya pueden hacer lo que quieran. Esta parroquia en salida o se hace con los laicos y por los laicos o no se hace. Benedicto XVI, pero es que tiene todavía Benedicto XVI más. Por eso digo que el mensaje no tiene desperdicio ninguno. Bueno, y entonces, a los pastores, ¿qué les corresponde? Porque claro, los pastores se han visto de buenas primeras como, no sé, me han quitado algo esencial, que es la colaboración. Yo esto siempre lo digo, yo alguna vez cuando le hablaba a los curas de mi diócesis, esto pasa en mi diócesis, aquí no pasa porque estos curas son muy santos y muy buenos. Los de mi diócesis también son muy santos y muy buenos, pero de vez en cuando hay alguno que se escapa. Y cuando hablaba, este era además un cura santo y bueno, cuando le hablaba, eran los curas jóvenes, los del quinquenio, y les presentaba yo todo esto, decía, yo tengo el laico ideal. Es decir, ese que todo el mundo quiere en su país, ese lo tengo yo. Y decía, vamos, tengo una señora. Esta es la señora ideal. Da catequesis. Limpia la parroquia. Es la que se lleva los purificadores, los manteles, los trae, los pone ella. Es la que se encarga de montar el altar de cultos cuando hay. Vamos, la señora ideal. Y yo le digo, cuidada, porque has encontrado la perla, como dice el Evangelio. Es decir, cuidada. Pero ese no es el lugar del laico. Cuidada, claro que sí. Pero el laico está para otra cosa. Ese no es el lugar del laico. Cuidada porque no vas a encontrar otra. Pero quizá tendrías que fijarte también en esos laicos que tienes que están haciendo presencia pública en el mundo. Que a veces no los valoramos tanto. Bien, nos dice Benedicto XVI, entonces a los laicos, a los pastores que les corresponde, nos dice Benedicto XVI, promover. ¿Qué le corresponde a los pastores? Promover. Pues ser pastores. Los pastores a veces están delante del rebaño y otras veces están detrás del rebaño. Y otras veces están en medio del rebaño. Pero haciendo ¿qué? Promover. Los pastores lo que hacen es promover. Es hacer que crezca. Es hacer que la semilla se vaya cundiendo. Es decir, promover el crecimiento espiritual y apostólico de esos seglares que ya están en la parroquia. Que muchas veces se nos llena la boca esto de decir, vamos a buscar gente fuera, pero si es que ya tenemos gente dentro. Y como si no lo viésemos. Luego voy a entrar también en eso. No me voy a pasar tampoco. Bien, ¿corresponsables de qué? Corresponsables, dice Benedicto XVI, del ser y del actuar de la Iglesia. Eso quiere decir
corresponsables en toda la tarea de evangelización, toda la tarea evangelizadora. ¿Y toda la tarea evangelizadora qué es? La tarea evangelizadora es algo, aunque nos parezca a nosotros muy difícil, por eso hacemos unos planes tan raros, la tarea evangelizadora es algo muy sencillo. Es mirar las primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles y ver qué hacían. Porque así se estructura una parroquia. ¿Qué acciones hacían los apóstoles en las primeras comunidades? Nos dicen los Hechos. En primer lugar, los apóstoles anunciaban la palabra, es decir, daban testimonio de la fe, con el anuncio de la palabra y con el anuncio del querigma. Nos lo ha dicho San Antonio. Esto es importantísimo. No estamos en tiempos, lo voy a repetir después, en el que podamos presumir nada. Presumir que un cristiano que viene a misa todos los domingos ha tenido un encuentro personal con Cristo en su vida es mucho presumir hoy. Es decir, no estamos en momento de presumir nada. Con lo cual, sobre esos presupuestos también tenemos que actuar. En primer lugar, el testimonio, el anuncio carismático, el dar testimonio de la fe, eso hacían los apóstoles. En segundo lugar, ¿qué hacían los apóstoles? Partir el pan, celebrar los sacramentos. El encuentro con Cristo se produce fundamentalmente, principalmente, de manera segura y perpetua en los sacramentos. La liturgia. También los seglares somos corresponsables de esta tarea de la Iglesia, que es verdad, le corresponde particularmente a los pastores, pero no pueden hacerla solos. En tercer lugar, la diaconía, el servicio a los más pobres, dice los Hechos de los Apóstoles. La gente vendía lo que tenía, quien tenía un campo lo vendía, y ponía ese patrimonio, ese dinero a los pies de los apóstoles, y ellos lo entregaban a los más pobres. Una comunidad cristiana que no se preocupa de los pobres es una comunidad incompleta e imperfecta. Tampoco lo digo yo, lo dicen los documentos del magisterio. Es decir, si nosotros, seglares, no participamos corresponsablemente de todas estas tareas, no estoy cumpliendo lo que ha dicho José Antonio antes, de esa misión que a mí se me ha encargado por el bautismo, que se me ha confirmado por el sacramento de la confirmación y al que me llama el Señor cada día desde la Eucaristía. Es decir, yo no seré un verdadero cristiano si no me ocupo de todo esto. En corresponsabilidad con todos los miembros de la Iglesia, con los consagrados, con los sacerdotes y con el resto de fieles seglares laicos. Bien. Si no hacemos eso, no estoy siendo verdaderamente cristiano. Luego hay que ver la responsabilidad. Cuando hablamos de corresponsabilidad estamos hablando de qué responsabilidad. El otro día nos decía mi obispo en una reunión que teníamos para organizar un poco pastoral juvenil con el sector de jóvenes. Y nos decía una cosa importante, porque mi obispo todo lo que dice es muy importante, pero nos decía una cosa muy importante. A nosotros se nos pedirá cuenta de lo que hagamos y sobre todo de lo que dejemos de hacer. Vivimos un tiempo clave en el que se nos va a pedir cuenta de lo que hagamos y sobre todo de lo que no hagamos. Luego, es importante también caer en la cuenta de la responsabilidad que tenemos. La nueva evangelización. La nueva evangelización, es decir, esto que nos llama la parroquia en salida, desde luego nos hace caer en la cuenta de que nuestro contexto social ha cambiado. Y esto es importante. Lo decía San Antonio, yo no puedo estar con el siempre se ha hecho así. Yo no puedo caer en la cuenta de que la parroquia de hoy es la misma que la de hace 50 años, porque no puede ser. Es decir, estamos en un nuevo contexto. Estamos en un nuevo contexto por dos razones. En primer lugar, porque hemos pasado de un estado de cristiandad donde todo el mundo se confesaba creyente a un estado donde la fe es cada vez más extraña, donde existe una secularización masiva, una renuncia de la fe, donde hay cristianos que viven como si Dios no existiera.
Es decir, estamos en un estado de misión. Hoy en Murcia. Estamos en un estado de misión. Es decir, la nueva evangelización viene a responder a esto. En primer lugar, en el sentido de que el contexto es nuevo. Luego, si el contexto es nuevo, la evangelización es nueva. En segundo lugar, los métodos de evangelización también tienen que ser nuevos. Cada época tiene su dificultad, no lo olvidemos. Tampoco en esta tarea de parroquias en salida no estamos en peor tiempo, pues no sé, qué época del Imperio Romano donde nos tiraban a los leones. Hace unos días celebramos en la ciudad de Antioquía. Lo tiraron a los leones, al pobre mío. No estamos en ese tiempo. Vivimos cierta persecución, pero tampoco nos llevemos las manos a la cabeza de que nos están pegando por la calle, que tampoco es verdad, todavía. Que lo mismo llega, que lo mismo llega. Pedir el don del martirio, que lo mismo llega el momento en el que haya que hacer el testimonio, pero todavía no. ¿Qué dificultades tenemos? Las propias de cada tiempo. Las dificultades de ahora son las dificultades de hace 2 siglos, o de hace 3, o de hace 10. Es decir, cada tiempo tiene su dificultad para esta tarea de evangelización de parroquia en salida. Parroquia en salida porque estamos en estado permanente de misión, sabiendo volver a la fuente, al Evangelio sin complejo, sabiendo que el Evangelio hay que interpretarlo desde la tradición de la Iglesia. Esto es muy importante. Ya San Pedro en su carta nos dice, a ver, aquí esto de que cada uno interprete el Evangelio como quiere, la palabra de Dios, no vale. Porque aquellos que la escribieron, hombres como eran, escribían inspirados por Dios. Luego, ¿quién tiene el depósito de la fe? La Iglesia. ¿Y cómo debo yo interpretar el depósito de la fe? Desde la Iglesia. Comunión afectiva y efectiva con la Iglesia. Bien, esto es importante. No tener miedo a ir a la fuente, pero no creyendo que nosotros tenemos tal soberbia espiritual que se nos ha revelado un nuevo evangelio. Tampoco. Bien, esto es importante. Desde la tradición. Todos somos protagonistas de esta misión, todos. Todos. Sacerdotes, consagrados, fieles laicos. Todos somos protagonistas de esta misión que va a buscar la formación integral de la persona, no solo doctrinal. Ya os lo muy bien. ¿Cómo voy yo a formar doctrinalmente a una persona, intelectualmente si queremos, que no ha tenido nunca un encuentro con Jesucristo, que no se ha enamorado, que no ha descubierto el corazón de Cristo que late por él? Una persona que no ha tenido nunca un encuentro con Cristo no puede comenzar un itinerario de formación. Lo que necesita primero es encontrarse, enamorarse, vivir el encuentro con Cristo y después lo que queramos. Y después lo que queramos. Nos empeñamos muchas veces, pasa especialmente con los jóvenes, en anteponer cuestiones de moral. Pero ¿cómo le vas a decir tú a una criatura cuestiones de moral cuando has sido educado en una moral absolutamente distinta y todavía no has tenido un encuentro personal con Cristo? Déjalo que se encuentre con el Señor y después le hablamos de lo demás. Pero lo primero, el encuentro con el Señor, el encuentro con Cristo, que le transforme, que le haga una criatura nueva, que le haga abrir el corazón y seguirle. Y seguir supone saber que el otro tiene sus tiempos. Qué importante es respetar los tiempos. No perder oportunidad de evangelización persona a persona, siempre sabiendo enseñar las verdades del Evangelio con un lenguaje nuevo que permita también ver su permanente novedad, sin olvidar la dimensión social de la evangelización, el servicio a los pobres, la opción preferencial por los pobres que es propia de la Iglesia. Esto es nueva evangelización. Esto es parroquia en salida, ¿eh? Esto es parroquia en salida. Luego lo concretamos un poquito, pero esto es parroquia en salida. Sigue Benedicto XVI. En este discurso tiene para todo. Sigue Benedicto XVI. Repito, año 2009, Asamblea de la Diócesis de Roma. Dice, el centro de la vida de la parroquia es la Eucaristía, y especialmente el domingo. Que pena que haya que recordar estas cosas. Pero es que el centro de la vida cristiana es la Eucaristía, y desde la Eucaristía se construye la parroquia. Parroquia en salida, sí, pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde construyo yo la parroquia? Desde la Eucaristía. Y desde el domingo, desde la experiencia de resurrección. Desde la resurrección del Señor. Desde la Eucaristía, del encuentro con Cristo nacerá todo.
Si quitamos la Eucaristía, ya podemos hacer parroquia en salida, pero no sabemos ni a dónde vamos ni de dónde venimos. El encuentro con Jesucristo, principalmente en los sacramentos, eso es lo que construye una parroquia en salida. Nos lo dice Benedicto XVI y continúa. Y dice, y desde la Eucaristía, desde la vivencia de la Eucaristía, es como vamos a construir la parroquia. ¿Cómo? Aquí viene la receta. Cuando siempre decimos, no hay receta. No, sí que hay, se va al Papa. Viene la receta y nos dice Benedicto XVI, atento, sobre todo la gente de la Acción Católica. Está más para todo, pero para la gente de la Acción Católica, ojo, lo que nos dice Benedicto XVI. El crecimiento espiritual y apostólico de la comunidad lleva además a promover su ampliación mediante una convencida acción misionera. ¿Y cómo se concreta? Nos decía el Papa la Acción Católica en el año 2017, lo católico y lo concreto. ¿Cómo se concreta esa acción misionera? Esforzado. Yo es que la lengua la di hace mucho. ¿Esto es un imperativo? Un imperativo, ¿no? Del Papa. Vale. Esforzados por revitalizar en todas las parroquias los pequeños grupos. ¿Pequeños grupos para qué? ¿Para la formación? ¿Pequeños grupos para qué? ¿Para la oración? ¿Pequeños grupos para qué? ¿Para compartir cosas en una escuela de padres? ¿Pequeños grupos para qué? Dice Benedicto XVI. Pequeños grupos que anuncian a Cristo y su palabra. Lugares donde es posible experimentar la fe, practicar la caridad y organizar la esperanza. Para todo. Pequeños grupos para todo. Pues bien, a esto de los pequeños grupos, para todo, en la parroquia, desde el ser laical y desde el carisma propio de la parroquia, que no es otro que la acción evangelizadora siguiendo los planes pastorales del obispo y del párroco, a eso la Iglesia desde hace más de 100 años le llama acción católica. Eso es la acción católica. La acción católica es los laicos de la parroquia, que siguiendo las indicaciones del párroco y del obispo en sus planes pastorales, se ponen en marcha en la evangelización del lugar donde vive, de la parroquia y de su entorno. Eso es la acción católica. La acción católica no es otra cosa. Hay quien tiene una imagen de la acción católica que se remonta a los años 30. Y hay quien tiene una imagen de la acción católica un poquito más reciente, de los años 70. Yo lo que pido es, por favor, borra cualquier imagen que tenga de la acción católica. Yo me atrevo a pedirle eso hasta los que son de la acción católica. Borra cualquier imagen que tenga, porque esto es la nueva acción católica. Que tomando la tradición de toda la acción católica de más de 100 años, hasta 150 años, si nos remontamos a los orígenes de las formaciones de las organizaciones laicales, tomando toda esa tradición, participa de la nueva evangelización. Por eso es nueva, porque la evangelización es nueva y porque la organización es nueva también, respondiendo a lo que la Iglesia quiere y necesita hoy. Una propuesta de articulación parroquial. No la ha dado Benedicto XVI. ¿Qué necesito yo para articular mi parroquia? Pues desde la Eucaristía, ir creando grupos donde vivir la fe. Grupos de niños, de jóvenes, de adultos, donde se formen en la fe, donde vivan la fe, donde celebren y oren, donde la fe se haga un ser íntegro con su propia vida, con su propia existencia, donde el bautismo cobre sentido, donde los sacramentos realmente sean encuentro, no mío con Cristo que también, sino de la comunidad con Cristo, porque la fe es un acto eclesial, dice el catecismo. La fe es un acto comunitario, no es un acto solo mío. Yo no puedo vivir la fe por libre, necesito una comunidad. Y obviamente la comunidad tiene que hacerse concreta en un grupo, con un acompañante, con un párroco conciliario que está acompañando en la fe. Eso es iglesia. Eso es iglesia. De ahí van a salir las familias cristianas. De ahí van a salir las vocaciones que llenen los seminarios y no de otro sitio. De ahí van a salir las vocaciones. De ahí van a salir jóvenes que testimonien la fe en su instituto, en su colegio mayor, en la universidad. De ahí van a salir
líderes políticos que defiendan el bien social, el bien común, de ahí van a salir los cristianos de esa parroquia de dentro de 10 años que nos decía José Antonio. Es decir, cuando preguntaba, ¿tú cómo sueñas la parroquia de dentro de 10 años? Pues yo la sueño viva, con muchas familias, con niños, jóvenes, adultos, que se reúnen para vivir la fe, para desde su propia experiencia de vida poner en juego y en marcha el Evangelio. Esa es la parroquia que yo sueño. Y esa parroquia es posible. Y la Iglesia nos da una herramienta, la acción católica. La acción católica presupone una serie de claves, de acciones para la evangelización. En primer lugar, el anuncio. Nosotros también anunciamos el Evangelio. En segundo lugar, ser testigos de la fe. Necesitamos ser testigos de la fe para poder llevar ese Evangelio a otros muchos. El anuncio explícito, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. El anuncio del Evangelio con los nuevos canales, con un nuevo lenguaje que haga parroquia en clave misionera. Luego, la acción católica, ¿qué es? ¿Qué es la acción católica? La acción católica es aquella que nos va a ayudar a formar evangelizadores con espíritu, donde la fe se haga vida, donde no solo nos preocupamos de la cabeza. A veces nos preocupamos solo de la cabeza. Que el niño se aprenda el credo. Y si no se aprende el credo, no se hace la comunión. Nos preocupamos de la cabeza. Pero es que no nos podemos preocupar solo de la cabeza. La cabeza, el corazón, es decir, evangelizadores que celebran, que oran, que conocen, que comparten, que viven, que anuncian. Nos lo dice Francisco cuando habla de evangelizadores con espíritu. Aparece en el Evangelii Gaudium en el 262. Luego, cuando hablamos de acción católica, no estamos hablando de una asociación más. No. No estamos hablando de otra cosa más, claro. Si yo le llego a un cura, tenemos aquí algunos. Oye, vamos a montar la acción católica, dice, va de retro. Más cosas, otra cosa más, otro chiringuito más, otra reunión de los martes, otra cosa más. Claro, lo primero que yo tengo que llegar a la conclusión es que la acción católica no es una asociación más. Es verdad, es una asociación, porque alguna forma jurídica tiene que tener. Y los obispos dijeron, va a ser una asociación. Pero podría haber sido otra cosa, ¿eh? De hecho, antes era otra cosa. Antes era un movimiento. Y ahora ya no es un movimiento, ahora es una asociación. ¿Por qué? Porque la acción católica se adapta a la misión que tiene. La acción católica es una organización. La organización de los laicos propia de la parroquia. Nos dirá el magisterio, es la cooperación de los laicos en el apostolado jerárquico. La longa mano, se decía, de los obispos para el mundo. La cooperación de los laicos en el apostolado. El lugar habitual. Habitual quiere decir que no es el extraordinario, sino el ordinario de estar en la parroquia. El lugar habitual, la forma habitual, apostólica de los laicos en la diócesis. Nos dice Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo. San Juan Pablo II decía, es una forma singular de ministerialidad eclesial. Es un ministerio que los laicos desarrollan en la Iglesia. No es algo más. Es lo normal. Lo normal es ser acción católica. Está asociado o no. De hecho, para la acción católica lo más importante no es la asociación. La asociación se mantiene, hombre, porque alguien tiene que ocuparse de organizar las cosas, pero no por otra razón. Lo importante no es la asociación. Nosotros, la acción católica, no vive para la asociación. Que nos da igual que haya muchos asociados, que haya menos, que nos da igual. Que lo importante no es que haya un censo muy grande de asociados. Que no. Que lo importante es tener parroquias vivas, articuladas, como la Iglesia quiere. Que vaya generando grupos de niños, de jóvenes, de adultos, que viven la fe, se forman en la fe, oran, celebran, y desde ahí son testigos en el mundo, en un movimiento de sístole y de ástole, de ir y volver. Eso es la acción católica. Hay que entenderla bien.
La Acción Católica, yo digo mucho, somos todos. Todos. Todos somos Acción Católica. Todos los fieles laicos que no tienen un carisma particular son Acción Católica. Es más, lo dice el concilio, ¿eh? El concilio nos dirá, las organizaciones que a juicio de la jerarquía tienen en sí todas las notas, han de entenderse como Acción Católica, aunque se llame de otra manera o tome otra forma. Bien, ¿qué somos Acción Católica? Llámele X. El nombre tampoco es lo importante. Hay mucha gente, me estoy extendiendo demasiado, pero voy a venir a Murcia. Un minuto más largo del mundo. Córdoba que tenemos otro tipo de reloj. Ahí me dice la gente, mira, esto que tú presentas, esto que tú dices, no es que sea bueno, es que es lo que queremos todos. Pero el nombre, eso lo tenéis que cambiar. Ponle otra cosa. Y yo digo, mira, primero, no le cambiamos el nombre por una razón, porque los obispos no quieren. 1. 2. Muy importante, la Acción Católica tiene una tradición de santos, una legión de santos, que dieron su vida por la Acción Católica. Y que desde la Acción Católica alcanzaron la santidad. ¿Cómo le voy a cambiar yo el nombre a esto? ¿Cómo voy a quitarle yo el nombre de Acción Católica a Pier Giorgio Frassati, a Alberto Marbelli, al matrimonio Quattrocchi, a Santa Gianna Benetta Mola, santos de vaqueros, como tú y como yo, madres de familia, jóvenes universitarios, sindicalistas? Alberto Marbelli lo atropelló una bicicleta el día de antes de las elecciones en las que él se presentaba alcalde, pobre tico mío. Lo atropelló una bicicleta. Es forma de morir, pues este lo atropelló una bicicleta. Un santo en los altares que llegó a la santidad desde la Acción Católica. ¿Cómo voy a renunciar yo a esa tradición? La Acción Católica es escuela de santidad. Y nosotros estamos llamados a la santidad, nos lo ha dicho el Papa Francisco en un documento. Hace nada. Gaudete et exsultate. Hace nada. Estamos llamados todos a la santidad. Pues bien, ¿tú quieres llegar a la santidad? Yo soy un método. La Acción Católica. A través de la Acción Católica llega a la santidad. Hay una santidad grande. Ahí. La Acción Católica se define por 4 notas que nos da Apostólica la Societate, nos da el Vaticano II y nos dice la Acción Católica, que cada uno se evalúe. Si tiene esas 4 notas, nos ha dicho también la Apostólica la Societate, eres Acción Católica. Que cada uno se evalúe. 1. No tiene más carisma que el carisma de la Iglesia. Es decir, su fin es el fin apostólico de la misma Iglesia. Es decir, ¿quién marca nuestras líneas pastorales? ¿Quién marca nuestra propia organización? El obispo y el párroco, en compañía con sus consejos. Es decir, nosotros seguimos la línea pastoral de la diócesis y de la parroquia. Eso no lo hacen todos los movimientos de iglesia. Es más, lo normal es que cada movimiento de iglesia tenga su propia línea pastoral y hacen bien. Porque tienen su propio carisma y porque siguen su propia línea pastoral. Nosotros, ¿qué línea pastoral seguimos? La que nos dice el obispo y la que nos dice el párroco. Y ahí vamos. Obviamente, no como colaboradores, sino como corresponsables también en el diseño de esas líneas. En segundo lugar, está dirigida por seglares, porque se reconoce la propia corresponsabilidad. La Acción Católica, óiganme sacerdotes, es la solución para su falta de tiempo. Es la solución para su falta de tiempo. Es que no puedo estar en todos lados, que no tienes que estar en todos lados. Ve montando grupos de Acción Católica, donde la gente se forma, viva el Evangelio, vaya creciendo en una formación, vaya teniendo, yo cuando digo esto siempre me acuerdo de Antonio, una síntesis completa de fe. Vaya teniendo una síntesis completa de fe y desde ahí, póngalo a trabajar en la parroquia. ¿Qué le está deseando? Y usted lo necesita. Es que el párroco no tiene que dar todas las catequesis del primero y del segundo de comunión. No tiene que darlas. Es que lo que tiene que hacer es tener seglares comprometidos. Y sin desentenderse el párroco, porque también es responsable, es el primer responsable de la catequesis, sin desentenderse, animar, potenciar, promover la labor de los laicos. En organización. Yo siempre digo que en mi diócesis donde suspendemos en esta nota. Porque ponemos mucho empeño en organizarnos, pero somos un desastre. Aquí no. Aquí, por lo que habéis contado, se ve perfectamente la buena organización que tiene la Acción Católica de la diócesis de Cartagena. Pero nosotros somos un desastre. La organización, que tampoco es cuestión de crear grandes estructuras. Si la organización está, diócesis, parroquia.
La organización la establece el Código de Derecho Canónico. La organización está en la tradición de la Iglesia, diócesis, parroquia. Ahí está la organización. Y desde ahí trabajo, porque yo tengo que ser consciente de que la parroquia no agota a la Iglesia. Esto es un pensamiento que tenemos que desterrar. Bueno, yo en mi parroquia hago lo que me da la gana. El de al lado que haga lo que quiera y el obispo que mande, que ya veré yo si conviene o no escucharle. Y creamos reino de taifa, Banco de Córdoba son muy reino de taifa, donde cada uno es soberano de su propia parroquia y monta su propio chiringuito. Y llega el problema que nos decía José Antonio, ahora cambian el cura, para empezar de nuevo, todo fuera, otra cosa nueva. Y ahora llega un cura, no sé, de Lopu, todo fuera, otra cosa nueva. Y ahora llega un cura de no sé qué, todo fuera, una cosa nueva. Y vamos destruyendo. Así quién va a evangelizar y qué parroquia en salida va a salir si no creamos grupos estables, más allá de lo propio funcional de cada momento. Y por último, la cuarta nota. Esta es la que hace respirar a los curas. Y hacen bien. Siempre bajo la dirección de los pastores. Oigan ustedes, reverendos padres, nunca van a encontrar a alguien más fiel a la iglesia concreta, a la iglesia jerárquica, obispo, párroco, que un miembro de la acción católica. Porque lo tenemos en nuestra cuarta nota. Porque algunos, en su momento, lo prometimos. Hicimos la misma promesa que hizo usted el día de su ordenación cuando habló de la obediencia. Algunas los prometimos. Y me puede caer el cura mejor, y me puede caer peor, y puedo considerar que el cura es un desastre, o que el cura es una estrella. Pero yo voy a estar, discúlpenme la expresión, partiéndome la cara por mi obispo y por mi cura. Partiéndome la cara. Y esa es la cuarta nota. Esa es la cuarta nota que nosotros recordamos siempre. Luego, no tengamos miedo, no tengan miedo los párrocos de dar cabida a la acción católica en su parroquia, que no van a montar un chiringuito distinto a lo que usted piensa, usted quiera o usted crea. Porque la cuarta nota me llama a partirme la cara por mi cura. Hombre, no al derramamiento de sangre, porque eso es pedir virtud heroica, pero a partirme la cara por mi cura. Bien, es decir, la cuarta nota es la cruz y la gloria de la acción católica. Muchas veces para nosotros es una cruz y otras veces es una gloria. Pero nunca van a encontrar a nadie tan fiel de verdad, al párroco y al obispo que un miembro de la acción católica. Siendo muy buenos todos los movimientos y asociaciones que hay en la Iglesia, nunca nadie tan fiel como el de la acción católica, porque lo es por esencia. Forma parte es un carácter, los curas que entienden de esto, un carácter ontológico de la acción católica, de su propio ser. Bien. Termino, de verdad, ya termino. Parroquia en salida, parroquia hacia afuera, sabiendo que el movimiento de Sixto Liriato es si nos vamos a ir fuera y no vamos a volver. Parroquia en salida quiere decir que voy vengo, que voy a buscar a gente y a traerlo al Señor que está dentro. Voy a buscar a gente para que entre, para que se integre. Estamos llamados a llenar los vacíos existenciales, acogiendo y anunciando, saliendo para incorporar, sístole y diástole. A ver si nos vamos a ir fuera y nos vamos a perder. No. Hay que volver. Por eso el centro, la Eucaristía y el domingo, porque es el ancla que nos devuelve al sitio. Desde el anuncio carismático, desde el testimonio personal, coherencia, fe, vida. Esa es la formación en la acción católica. Coherencia, fe, vida. No es una formación intelectual, es una formación que llegue al corazón y que transforme la vida y que haga discípulos misioneros nuevos, siempre en salida, donde la misericordia, la promoción humana, el ser servidores de los pobres, el tener una opción preferencial por los pobres es clave. Los últimos tienen que ser los primeros. Ojalá llegue el día en que en nuestra parroquia los pobres no estén en la puerta, sino que los acojamos, salgamos a por ellos a parroquia en salida y los integremos en la comunidad parroquial. Eso es ser parroquia en salida, donde el testimonio y la acción
es comunitaria. No vamos como francotiradores, sino que es toda la comunidad la que sale a evangelizar los ambientes, el entorno social, sabiendo crear lazos unos con otros, con la alegría del Evangelio y saliendo, caminando y sembrando siempre de nuevo. Ahora sí, muchas gracias.